Hola a todos, bienvenidos a nuestra inmersión profunda de hoy. Hey. Como estudiantes de psicología que se embarcan en el estudio de las bases biológicas del comportamiento, Mm. a menudo nos centramos en las neuronas, ¿verdad? Oh. Pero prepárense para una sorpresa. ¿Mm? Existe un mundo fascinante más allá de las neuronas que es crucial para comprender cómo funciona nuestro cerebro. Así es. Hoy vamos a adentrarnos en el mundo de la neurolia, Ajá. un conjunto de células que, aunque no generan impulsos eléctricos como las neuronas, constituyen la mayor parte del tejido cerebral. Wow. Estamos hablando de un asombroso 85%. Increíble. Es decir, que durante mucho tiempo subestimamos la importancia de estas células, a las que incluso se les llamó pegamento o neurolia, Exactamente. pensando que solo servían para mantener unidas a las neuronas. Exactamente. Pero la ciencia avanza y hoy sabemos que la neurolia desempeña un papel mucho más activo Ujú. y complejo de lo que imaginábamos. De hecho, desde su descubrimiento en 1856, la investigación en neurolia ha ido en aumento, revelando su importancia en el desarrollo, la función y la protección del cerebro. Es un mundo completamente nuevo dentro de nuestras cabezas. Y en esta inmersión profunda vamos a explorar los 4 tipos principales de células guiales Genial. y cómo sus funciones impactan nuestra comprensión de comportamiento. Comencemos con las intrigantes células de Schwann. Las células de Schwann, nombradas en honor a Theodor Schwann, un pionero de la teoría celular, son las encargadas de producir mielina en el sistema nervioso periférico. ¿Y qué es exactamente la mielina y por qué es tan importante? La mielina es una sustancia grasa que actúa como aislante de los axones, Ok. las prolongaciones de las neuronas que conducen los impulsos nerviosos. Imaginen un cable eléctrico. La mielina sería el cubrimiento de plástico que lo aísla y permite que la corriente fluya sin interrupciones. Me encanta la analogía. Entonces la mielina ayuda a que los impulsos nerviosos viajen más rápido y eficientemente. Exactamente. Mm. Gracias a la mielina, la velocidad de transmisión de los impulsos nerviosos puede aumentar hasta 100 veces. Esto es crucial para la coordinación de movimientos, la percepción sensorial y la rapidez de nuestros pensamientos. Impresionante. ¿Y cómo descubrió Schwann la mielina? ¿Acaso se puso a mirar las neuronas con una lupa? Algo así. Observando fibras nerviosas al microscopio, Schwann notó unas pequeñas estructuras que parecían perlas adheridas a los axones. Interesante. Estas perlas resultaron ser las vainas de mielina formadas por las células de Schwann que se enrollan alrededor del axón. Fascinante. Pero las células de Schwann no solo producen mielina, ¿verdad? No. También ayudan a las neuronas a crecer y repararse. Así es, secretan una sustancia llamada factor de crecimiento nervioso, NGF, que promueve el crecimiento y la supervivencia de las neuronas. Además, las células de Schwann juegan un papel importante en la regeneración de los nervios después de una lesión. Son como las enfermeras del sistema nervioso periférico. Y hablando de descubrimientos, Sí. ¿qué nos puedes contar sobre las células de Schwann terminales? Las células de Schwann terminales se encuentran en la unión entre las neuronas motoras y los músculos. Sane. Un estudio reciente liderado por el neurobiólogo Richard Robitaille Ok. demostró que estas células regulan la cantidad de neurotransmisores que se liberan en la unión neuromuscular, modulando la fuerza de la contracción muscular. Espera. Eso significa que las células de Schwann terminales tienen un papel activo en cómo nuestros músculos reciben las órdenes del cerebro. Exactamente. Este descubrimiento abre nuevas vías para comprender cómo funciona la comunicación entre el cerebro y el cuerpo y cómo las células gliales participan en la modulación de la actividad neuronal. Es un cambio de paradigma. Ya no podemos pensar en la glía como un simple pegamento. Y para terminar con las células de Schwann, recordemos que existen 3 tipos: mielinizantes, no mielinizantes y terminales, cada una con su propia estructura y función específica. Correcto. Pero ahora adentrémonos en el sistema nervioso central, donde encontramos a los oligodendrocitos, Ok. las células encargadas de producir mielina en esta parte del sistema nervioso. Los oligodendrocitos. Su nombre proviene del griego y significa células con muchas ramas pequeñas, ¿verdad? Así es, aunque inicialmente se pensaba que estas ramas eran simplemente prolongaciones del cuerpo celular. Te entiendo. Las técnicas de tinción mejoradas desarrolladas por Pío del Río Ortega, discípulo del famoso neuroanatomista Santiago Ramón y Cajal, revelaron que los oligodendrocitos utilizan estas ramas para envolver a varios axones a la vez formando las vainas de mielina. Es increíble cómo la tecnología nos permite ver con más detalle el mundo microscópico. Pero a diferencia de las células de Schwann, que dedican toda su estructura a envolver un solo axón, los oligodendrocitos pueden mielinizar varios segmentos de diferentes axones al mismo tiempo. Exacto. Un solo oligodendrocito puede formar hasta 50 segmentos de mielina en diferentes axones.
Esto es crucial para la eficiencia del sistema nervioso central, ya que permite una mayor compactación de las fibras nerviosas y una transmisión de señales más rápida. Es como un sistema de cableado súper eficiente. Pero la anilina en el sistema nervioso central tiene un lado oscuro, ¿no es así? He oído hablar de una proteína llamada MECA-IO. Sí. La proteína MAG, presente en la mielina del sistema nervioso central, juega un papel importante en la inhibición del crecimiento de los axones en los adultos. Inhibición de crecimiento. Eso no es malo. Bueno, tiene sus ventajas y desventajas. Ok. Por un lado, la mielina promueve la transmisión rápida de señales, pero por otro lado, limita la capacidad del cerebro para regenerarse después de una lesión. Entiendo. Es como un equilibrio entre eficiencia y plasticidad. Y hablando de cosas que pueden ser buenas o malas, ¿qué de los priones? Sé que están relacionados con la mielina y con enfermedades neurodegenerativas, pero no entiendo muy bien qué son. Los priones son proteínas que en su forma normal están presentes en la mielina y otras partes del cuerpo. Sin embargo, cuando estas proteínas se pliegan de forma incorrecta, pueden volverse infecciosas y causar enfermedades neurodegenerativas como la enfermedad de Creutzfeldt-Jakob, también conocida como enfermedad de las vacas locas. Es aterrador. ¿Cómo una simple proteína puede causar tanto daño? Los priones infecciosos actúan como plantillas que inducen a las proteínas normales a plegarse de forma incorrecta, Entiendo. creando una reacción en cadena que lleva a la acumulación de proteínas mal plegadas en el cerebro, a lo que causa daño neuronal y eventualmente la muerte. Es como una epidemia a nivel molecular. Y la mielina, que debería proteger a las neuronas, se convierte en un vehículo para la propagación de la enfermedad. Definitivamente los priones son un tema que merece una inmersión profunda en otro momento. Pero por ahora pasemos a otro tipo de célula guial, los astrocitos. Excelentes noticias. Los astrocitos son las células guiales más abundantes en el sistema nervioso central. Su nombre, que significa células con forma de estrella, describe su morfología característica con numerosas prolongaciones que se extienden en todas direcciones. Son como pequeñas estrellas brillando en nuestro cerebro. ¿Y qué funciones tienen estas estrellas? Los astrocitos desempeñan un papel crucial en la formación y mantenimiento de la barrera hematoencefálica, una estructura que protege al cerebro de sustancias nocivas presentes en la sangre. La barrera hematoencefálica. La recuerdo de mis clases de fisiología. Es como un filtro que deja pasar solo las sustancias necesarias para el funcionamiento del cerebro, ¿verdad? Exactamente. La barrera hematoencefálica está formada por células endoteliales que recubren los vasos sanguíneos del cerebro. Y los astrocitos con sus prolongaciones envuelven a estas células proporcionándoles soporte estructural y regulando su permeabilidad. Es un sistema de seguridad de alta tecnología para proteger al cerebro. ¿Y qué pasa cuando la barrera hematoencefálica se daña? Cuando la barrera hematoencefálica se rompe, sustancias tóxicas, bacterias y virus pueden entrar al cerebro causando inflamación y daño neuronal. Pero aquí es donde los astrocitos vuelven a demostrar su heroísmo. ¿En serio? ¿Cómo lo hacen? Los astrocitos tienen la capacidad de detectar el daño en la barrera hematoencefálica y responder rápidamente formando una especie de barrera proraficional para cerrar la brecha y evitar la entrada de sustancias nocivas al cerebro. Además, liberan sustancias que promueven la reparación de los vasos sanguíneos dañados. Son como los paramédicos del cerebro, siempre listos para acudir al rescate. Y además de proteger al cerebro, los astrocitos también ayudan a mantener el equilibrio químico necesario para el funcionamiento de las neuronas. Así es. Los astrocitos regulan la concentración de iones de potasio en el espacio extracelular, evitando que se acumule en exceso y altere la actividad neuronal. Es como si fueran los barrenderos del cerebro, manteniendo todo limpio y ordenado. Definitivamente los astrocitos son células multifacéticas y esenciales para el buen funcionamiento del cerebro. Pero aún nos queda un tipo de célula glial por explorar, la microglía. La microglía. Estas pequeñas células son las guerreras del sistema inmunitario del cerebro. A diferencia de otros tipos de células gliales que se originan en el tejido nervioso, la microglía proviene de la médula ósea migrando al cerebro durante el desarrollo embrionario. Son como inmigrantes que llegan al cerebro para protegerlo. ¿Y cómo lo hacen? La microglía patrulla constantemente el cerebro buscando cualquier signo de daño o infección. Son capaces de detectar patógenos, células dañadas y residuos celulares y los eliminan mediante fagocitosis, es decir, los engullen y los digieren. Son como pequeños Pac-Man devorando todo lo que pueda ser peligroso para el cerebro. Me gusta esa analogía. Además de su función fagocítica, la microglía también libera sustancias químicas que ayudan a combatir la inflamación y promueven la reparación del tejido cerebral. Son guerreras multifuncionales.
Pero a veces la respuesta inflamatoria de la microglía puede ser excesiva o descontrolada. Pero sí, en algunos casos la inflamación crónica puede ser perjudicial para el cerebro, Claro. contribuyendo al desarrollo de enfermedades neurodegenerativas. Por eso es importante comprender los mecanismos que regulan la actividad de la microglía y buscar estrategias para modular su respuesta inflamatoria. Es un campo de investigación fascinante. Hemos visto cómo las células guiales, desde las células de Schwann hasta la microglía, desempeñan papeles cruciales en la función, la protección y la reparación del cerebro. Pero aún nos queda una pregunta fundamental. ¿Cómo se comunican las células gliales entre sí y con las neuronas? Esa es una pregunta que abordaremos en la siguiente parte de nuestra inmersión profunda. No se la pierdan. Bienvenidos de nuevo a nuestra inmersión profunda en el fascinante mundo de la neurolia. En la primera parte exploramos los diferentes tipos de células gliales, células de Schwann, oligodendrocitos, astrocitos y microglía, y sus funciones individuales. Vimos cómo estas células, lejos de ser un simple pegamento, participan activamente en la producción de mielina, la defensa del cerebro, la reparación de daños y la regulación del entorno neuronal. Exacto. Y ahora en esta segunda parte nos adentraremos en un territorio aún más intrigante. La comunicación entre la glía y las neuronas. Genial. Si las células gliales no generan impulsos eléctricos como las neuronas, cómo se comunican entre sí y con las neuronas, es como un diálogo secreto que apenas estamos empezando a descifrar. Tienes razón. Durante mucho tiempo se pensó que la comunicación en el cerebro era un asunto exclusivo de las neuronas. Pero en las últimas décadas hemos descubierto que la glía también participa activamente en la comunicación intercelular, utilizando una variedad de mecanismos. Es un cambio de paradigma en la neurociencia. ¿Y cuál es el lenguaje secreto de la glía? ¿Cómo transmiten información entre sí y a las neuronas? Bueno, uno de los mecanismos más importantes es la comunicación a través de iones de calcio. Las células gliales, al igual que las neuronas, pueden liberar y captar iones de calcio generando ondas de calcio que se propagan a través del tejido cerebral. Ondas de calcio. ¿Y cómo se interpretan estas ondas? Son como señales de humo que indican un mensaje específico. Exactamente. La frecuencia, la amplitud y la duración de las ondas de calcio codifican información. Que puede ser leída por otras células gliales y por las neuronas. Increíble. Es como si las células gliales estuvieran hablando entre sí y con las neuronas utilizando un lenguaje de calcio. ¿Y qué tipo de mensajes se transmiten a través de este lenguaje? Bueno, la información que se transmite a través de las ondas de calcio es muy diversa. Las células gliales pueden informar a las neuronas sobre el estado del entorno extracelular. Sí. La disponibilidad de nutrientes, la presencia de toxinas o la actividad de otras células. Es como si las células gliales fueran los sensores del cerebro, Sí, Moni. monitoreando constantemente el entorno y comunicando esta información a las neuronas. Exacto. Y no solo eso, las células gliales también pueden modular la actividad neuronal a través de la liberación de sustancias químicas llamadas gliotransmisores. Biotransmisores. Suena algo sacado de una película de ciencia ficción. ¿Y qué hacen exactamente estos gliotransmisores? Los gliotransmisores son moléculas que actúan como mensajeros químicos entre las células gliales y las neuronas. Pueden unirse a receptores específicos en las neuronas, modulando su excitabilidad, la liberación de neurotransmisores e incluso la plasticidad sináptica, es decir, la capacidad de la sinapsis para fortalecerse o debilitarse con el tiempo. Espera un momento. Eso significa que las células gliales pueden influir en cómo aprendemos. Y recordamos, ¿no es increíble? Absolutamente. Este descubrimiento ha revolucionado nuestra visión del cerebro. Ya no podemos pensar en la glía como un simple actor de reparto. La glía participa activamente en la modulación de la actividad neuronal y por lo tanto en los procesos cognitivos. Es un cambio radical en nuestra comprensión del cerebro. Y hablando de cambios, ¿qué nos puedes contar sobre la mielina? Sé que es producida por las células gliales y que es crucial para la transmisión de señales en el cerebro, pero me gustaría profundizar un poco más en su función y en cómo se ve afectada las enfermedades. Claro que sí. La mielina es esencial para la transmisión rápida y eficiente de los impulsos nerviosos. Actúa como un aislante eléctrico, permitiendo que la señal eléctrica salte de un nodo de Ranvier a otro, acelerando la velocidad de conducción. Nodos de Ranvier, ¿qué son esos? Los nodos de Ranvier son pequeñas interrupciones en la vaina de mielina, donde el axón está expuesto al líquido extracelular. Es en estos nodos donde se concentran los canales iónicos que permiten la propagación del impulso nervioso. Entiendo. Es como si la mielina creara una autopista para los impulsos nerviosos y los nodos de Ranvier fueran las estaciones de servicio donde la señal se recarga para continuar su viaje. Excelente analogía.
Y cuando la mielina se daña, la transmisión de señales se ve afectada, lo que puede dar lugar a una variedad de síntomas neurológicos. Como la esclerosis múltiple de la vencioria, ¿verdad? Esta enfermedad se caracteriza por la destrucción de la mielina en el sistema nervioso central, lo que provoca problemas de movilidad, visión, sensibilidad y cognición. Exacto. En la esclerosis múltiple, el sistema inmunitario ataca la mielina, provocando inflamación y daño en los axones. Esto interrumpe la transmisión de señales en el cerebro y la médula espinal, dando lugar a los síntomas de la enfermedad. Es una enfermedad terrible. Y existen tratamientos para la esclerosis múltiple. Se puede reparar la mielina dañada. Actualmente no existe una cura para la esclerosis múltiple, Tyler. pero hay tratamientos que pueden ayudar a controlar los síntomas, reducir la frecuencia de las recaídas y retrasar la progresión de la enfermedad. Algunos de estos tratamientos se basan en la modulación del sistema inmunitario, mientras que otros buscan promover la remielinización, es decir, la regeneración de la mielina. La remielinización, eso suena esperanzador. ¿Cómo se logra la remielinización? La remielinización es un proceso complejo que involucra la activación de células precursoras de oligodendrocitos, la diferenciación de estas células en oligodendrocitos maduros y la formación de nuevas vainas de mielina alrededor de los axones dañados. Es un proceso fascinante. Es como si el cerebro tuviera la capacidad de reparar su propio cableado. ¿Y qué factores pueden promover la remielinización? Nos están investigando diferentes estrategias para promover la remielinización, incluyendo el uso de fármacos, terapias génicas y trasplantes de células. Además, se ha descubierto que algunos factores del estilo de vida, como la dieta, el ejercicio físico y el control del estrés, pueden tener un impacto positivo en la remielinización. Es una buena noticia. Significa que podemos tomar medidas para proteger nuestra mielina y promover la salud de nuestro cerebro. Hablando de protección, recordemos la barrera hematoencefálica, esa muralla que protege al cerebro de sustancias nocivas presentes en la sangre. ¿Qué nos puedes contar sobre la barrera hematoencefálica y su relación con la glía? La barrera hematoencefálica es una estructura esencial para mantener la homeostasis del cerebro, es decir, su equilibrio interno. Está formada por células endoteliales que recubren los capilares sanguíneos del cerebro. Y estas células están unidas entre sí por uniones estrechas que impiden el paso de la mayoría de las moléculas. Es como un filtro selectivo que deja pasar solo las sustancias necesarias para el funcionamiento del cerebro. Exacto. Y los astrocitos juegan un papel crucial en la formación y el mantenimiento de la barrera hematoencefálica. Sus prolongaciones, llamadas pies astrocíticos, rodean los capilares sanguíneos, regulando la permeabilidad de las células endoteliales y contribuyendo a la formación de las uniones estrechas. Los astrocitos son como los guardianes de la barrera hematoencefálica. Y cuando la barrera hematoencefálica se rompe, ¿qué ocurre? Cuando la barrera hematoencefálica se rompe, sustancias tóxicas, bacterias y virus pueden entrar al cerebro, causando inflamación y daño neuronal. Esto puede ocurrir en una variedad de situaciones como traumatismos craneoencefálicos, infecciones de enfermedades autoinmunes, incluso en algunas enfermedades neurodegenerativas. Y es un riesgo para la salud del cerebro. ¿Y qué se puede hacer para reparar la barrera hematoencefálica dañada? Los astrocitos desempeñan un papel importante en la reparación de la barrera hematoencefálica. Cuando detectan un daño en la barrera, liberan sustancias que promueven la proliferación y la migración de las células endoteliales, contribuyendo a la formación de una nueva barrera. Son como los ingenieros de reparación del cerebro, siempre listos para restaurar la barrera hematoencefálica y proteger al cerebro de daños. Y hablando de protección, no podemos olvidar a la microglía, las guerreras del sistema inmunitario del cerebro. ¿Qué nos puedes contar sobre la microglía y su función en la defensa del cerebro? La microglía es el principal tipo de célula inmunitaria residente en el cerebro. Estas células son altamente móviles y patrullan constantemente el tejido cerebral, buscando cualquier signo de daño o infección. Son como los soldados del cerebro, siempre vigilantes para protegerlo de invasores. Exactamente. La microglía expresa una variedad de receptores que le permiten detectar patógenos, células dañadas y moléculas inflamatorias. Cuando detectan una amenaza, las células de la microglía se activan, cambian su morfología y liberan una serie de sustancias químicas, incluyendo citocinas, quimiosinas y especies reactivas de oxígeno. ¿Y cuál es el objetivo de esta respuesta inflamatoria? El objetivo de la respuesta inflamatoria es eliminar la amenaza, ya sea un patógeno, una célula dañada, un residuo celular. La microglía activada puede fagocitar, engullir y digerir los patógenos, eliminar las células dañadas y liberar sustancias que promueven la reparación del tejido. Es un sistema de defensa muy efectivo. Pero como ocurre con cualquier sistema de defensa, la respuesta inflamatoria debe estar bien regulada. ¿Qué ocurre cuando la respuesta inflamatoria se descontrola? Cuando la respuesta inflamatoria se descontrola, puede causar daño al tejido cerebral.
La inflamación crónica, es decir, la inflamación que persiste durante un periodo prolongado de tiempo, se ha relacionado con una variedad de enfermedades neurodegenerativas, incluyendo la enfermedad de Alzheimer, la enfermedad de Parkinson y la esclerosis múltiple. Es increíble cómo la microglía puede ser tanto protectora como perjudicial para el cerebro. Depende de si su respuesta inflamatoria está bien regulada o se descontrola. Hablando de control, volvamos a la pregunta inicial sobre la comunicación entre la glía y las neuronas. ¿Cómo se integran las células gliales en los circuitos neuronales? ¿Participan en el procesamiento de la información? Esa es una pregunta fundamental que los neurocientíficos están investigando activamente. Aunque las células gliales no generan impulsos eléctricos como las neuronas, cada vez hay más evidencia de que participan en la modulación de la actividad neuronal y por lo tanto en el procesamiento de la información. ¿En serio? ¿Cómo lo hacen? Bueno, como ya hemos visto, las células gliales pueden liberar gliotransmisores que actúan sobre las neuronas, modulando su excitabilidad y la liberación de neurotransmisores. Además, las células gliales pueden responder a la actividad neuronal liberando iones de calcio y otras sustancias químicas que a su vez pueden influir en la actividad de otras neuronas o células gliales. Es como si las células gliales formaran parte de una red de comunicación compleja interactuando con las neuronas para procesar la información de manera dinámica. Exacto. Ya no podemos pensar en el cerebro como un simple conjunto de neuronas conectadas entre sí. Claro. Las células gliales son un componente esencial de los circuitos neuronales participando en la modulación de la actividad neuronal, la plasticidad sináptica y en última instancia en las funciones cognitivas. Es una visión revolucionaria del cerebro. Y esta revolución en la neurociencia tiene implicaciones importantes para la psicología, ¿verdad? Por supuesto. Si las células gliales participan en el procesamiento de la información y en la modulación de la actividad neuronal, es lógico pensar que también pueden estar involucradas en los procesos psicológicos. Las emociones, el comportamiento e incluso en las enfermedades mentales. Es un campo de investigación fascinante que apenas estamos empezando a explorar. Y estoy seguro de que en la próxima parte de nuestra inmersión profunda descubriremos aún más sobre las implicaciones clínicas de la glía y su potencial para el futuro de la medicina y la psicología. Bienvenidos de nuevo a la parte final de nuestra inmersión profunda en el asombroso mundo de la neuroglia. En las partes anteriores hemos desmitificado la idea de que la glía es solo el pegamento del cerebro, explorando sus diversas funciones y su papel crucial en la comunicación neuronal, la protección del cerebro, la reparación de daños y la respuesta inmune. Hemos descubierto que la glía es mucho más que un simple soporte para las neuronas. Es un componente activo y esencial del cerebro participando en la modulación de la actividad neuronal, la plasticidad sináptica y en última instancia en los procesos cognitivos. Exacto. Y ahora en esta última parte nos enfocaremos en las implicaciones clínicas de este nuevo conocimiento sobre la glía. ¿Cómo se traduce este cambio de paradigma en la forma en que entendemos y tratamos las enfermedades neurológicas? Y los trastornos mentales. Es una pregunta fundamental. La investigación en neurología está abriendo nuevas vías para comprender las causas y los mecanismos de una amplia gama de enfermedades y está impulsando el desarrollo de nuevas estrategias terapéuticas. Comencemos con la esclerosis múltiple, una enfermedad que afecta a millones de personas en todo el mundo. Sabemos que está relacionada con el daño a la mielina. Sí. Pero ¿cómo encaja la glía en esta ecuación? Bueno, recordemos que la mielina en el sistema nervioso central es producida por los oligodendrocitos. En la esclerosis múltiple, el sistema inmunitario ataca la mielina, causando inflamación y daño neuronal, lo que interrumpe la transmisión de señales en el cerebro y la médula espinal. Es como si el propio sistema de defensa del cuerpo se volviera contra el cerebro, ¿no? Exactamente. Y la investigación en glía se centra en dos estrategias principales para abordar la esclerosis múltiple. Por un lado, se busca modular la respuesta inmunitaria para detener el ataque a la mielina. Ajá. Y por otro lado, se intenta promover la remilinización. Es decir, la regeneración de la mielina dañada. La remilinización suena prometedora. ¿Es realmente posible reparar la mielina dañada? La remilinización es un proceso complejo, pero la investigación ha demostrado que es posible estimular la producción de nueva mielina. Que están investigando diferentes enfoques como el uso de fármacos, terapias génicas y trasplantes de células con resultados alentadores. Es una esperanza para las personas que sufren de esclerosis múltiple. ¿Y qué hay de otras enfermedades neurodegenerativas como la enfermedad de Alzheimer y la enfermedad de Parkinson? La glía también podría tener un papel en estas enfermedades. Sin duda. En la enfermedad de Alzheimer se produce una acumulación de proteínas anormales en el cerebro, como la beta-amiloide, que forma placas y causa daño neuronal.
Los astrocitos y la microglía participan en la eliminación de estas proteínas, pero su función puede verse afectada en la enfermedad. Entonces, ¿podría la disfunción de la glía contribuir a la progresión de la enfermedad de Alzheimer? Esa es una hipótesis que se está investigando activamente. Algunos estudios sugieren que la inflamación crónica en el cerebro, mediada en parte por la microglía, podría acelerar la formación de placas amiloides y el daño neuronal. Es decir, que la glía podría ser tanto protectora como perjudicial en la enfermedad de Alzheimer, dependiendo de su estado de activación y de la regulación de su respuesta inflamatoria. Exactamente. Y esta dualidad también se observa en la enfermedad de Parkinson, un trastorno neurodegenerativo caracterizado por la pérdida de neuronas dopaminérgicas en una región del cerebro llamada sustancia negra. La sustancia negra es crucial para el control del movimiento, ¿verdad? Sí. Su degeneración provoca los síntomas motores característicos de la enfermedad de Parkinson, como los temblores, la rigidez y la lentitud de movimientos. Correcto. Y la investigación ha demostrado que la inflamación crónica en la sustancia negra, mediada en parte por la microglía, puede contribuir a la muerte de las neuronas dopaminérgicas. Es decir, que la microglía, que en principio debería proteger al cerebro, puede contribuir a la progresión de la enfermedad de Parkinson si su respuesta inflamatoria se descontrola. Precisamente, por eso se están desarrollando estrategias terapéuticas para modular la respuesta inflamatoria de la microglía en la enfermedad de Parkinson con el objetivo de proteger las neuronas dopaminérgicas y frenar la progresión de la enfermedad. Es fascinante cómo la investigación en glía está abriendo nuevas perspectivas para comprender y tratar las enfermedades neurodegenerativas. Pero la glía no solo está involucrada en las enfermedades neurológicas, ¿verdad? También se está investigando su papel en los trastornos mentales. Así es. Estudios recientes sugieren que la glía podría tener un papel en trastornos como la depresión, la ansiedad, el trastorno bipolar e incluso la esquizofrenia. ¿En serio? Siempre pensé que los trastornos mentales eran causados por desequilibrios químicos en las neuronas, no en la glía. Bueno, como hemos visto en las partes anteriores, la comunicación entre la glía y las neuronas es bidireccional. La glía puede influir en la liberación y recaptación de neurotransmisores, así como en la plasticidad sináptica, es decir, la capacidad del cerebro para cambiar y adaptarse. Entonces, la glía no funciona correctamente, podría afectar el equilibrio químico y la función de las neuronas, contribuyendo al desarrollo de trastornos mentales. Exactamente. Por ejemplo, se ha observado que en la depresión, la actividad de los astrocitos y la microglía puede estar alterada, lo que podría afectar la producción y la liberación de neurotransmisores, como la serotonina y la dopamina, que están implicados en la regulación del estado de ánimo. Es un cambio de paradigma en la forma en que entendemos la salud mental. Y esto abre nuevas posibilidades para el desarrollo de tratamientos más efectivos, ¿verdad? Por supuesto. Los científicos están investigando fármacos que actúan sobre la glía para modular la inflamación, la neurotransmisión y la plasticidad sináptica, con el objetivo de aliviar los síntomas de los trastornos mentales. Es una esperanza para millones de personas que sufren de esas enfermedades. Pero más allá de las enfermedades, ¿qué nos puedes contar sobre el papel de la glía en el desarrollo del cerebro? La glía juega un papel fundamental en el desarrollo del cerebro desde la etapa embrionaria hasta la edad adulta. Los astrocitos, por ejemplo, guían la migración de las neuronas durante el desarrollo embrionario, asegurando que lleguen a su destino correcto en el cerebro. Son como los guías turísticos del cerebro, indicando a las neuronas por dónde deben ir. Exactamente. Y una vez que las neuronas han llegado a su destino, los astrocitos ayudan a formar la sinapsis, las conexiones entre las neuronas que permiten la comunicación neuronal. Es increíble cómo la glía participa en la construcción del cerebro desde el principio. ¿Y qué hay de la microglía? También juega un papel en el desarrollo del cerebro. Sí, la microglía también desempeña un papel crucial en el desarrollo del cerebro. Durante la etapa embrionaria, la microglía elimina las células neuronales que mueren por apoptosis, un proceso natural de muerte celular programada. Es decir, que la microglía actúa como el equipo de limpieza del cerebro en desarrollo, eliminando los restos celulares para que el cerebro pueda crecer y desarrollarse correctamente. Exacto. Y además de eliminar células muertas, la microglía también participa en la poda sináptica, un proceso que elimina las sinapsis innecesarias, refinando los circuitos neuronales. Es como si la microglía fuera el jardinero del cerebro, podando las ramas innecesarias para que el árbol pueda crecer fuerte y sano. Me encanta la analogía. Y este proceso de poda sináptica es esencial para el desarrollo cognitivo normal. Un exceso de sinapsis puede llevar a un ruido en la comunicación neuronal, mientras que una poda sináptica deficiente se ha relacionado con trastornos del neurodesarrollo como el autismo. Es increíble cómo la glía juega un papel tan importante en el desarrollo del cerebro.
Y esto nos lleva a reflexionar sobre las implicaciones de este nuevo conocimiento para la educación y la crianza. Tienes razón. Si la glía es tan importante para el desarrollo del cerebro, es lógico pensar que debemos tenerla en cuenta a la hora de diseñar estrategias educativas y de crianza. Por ejemplo, podríamos estimular la actividad de la glía para mejorar el aprendizaje y la memoria. Esa es una pregunta que los neurocientíficos están investigando. Se ha demostrado que algunos factores, como el ejercicio físico, la dieta y el enriquecimiento ambiental, pueden tener un impacto positivo en la función de la glía. Es una buena noticia. Significa que podemos tomar medidas para promover la salud de la glía y por lo tanto optimizar el desarrollo del cerebro. Exactamente. A medida que la investigación avanza, estamos seguros de que descubriremos aún más estrategias para potenciar la función de la glía y mejorar la salud cerebral a lo largo de la vida. Es un futuro emocionante. Hemos recorrido un largo camino en nuestra inmersión profunda en el mundo de la neuroglia, explorando sus diferentes tipos, sus funciones, su papel en las enfermedades y su potencial para el futuro de la medicina y la psicología. Hemos desmitificado la idea de que la glía es solo el pegamento del cerebro y hemos descubierto que es un componente activo y esencial del sistema nervioso, participando en la modulación de la actividad neuronal de plasticidad sináptica y, en última instancia, las funciones cognitivas. Y lo más importante, hemos comprendido que la glía no es un actor solitario, sino que trabaja en estrecha colaboración con las neuronas formando una red de comunicación compleja que orquesta la sinfonía del cerebro. Gracias por acompañarnos en esta fascinante aventura. Esperamos que hayan disfrutado de nuestra inversión profunda en el mundo de la neuroglia. Hasta la próxima.